la distancia que existe desde el origen a cualquier punto en el plano cartesiano. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa el radio vector? El radio vector es la distancia del origen del plano cartesiano a cualquier punto del plano. Ya cae en el primero, en el segundo, el tercero, cuarto cuadrante. ¿No? A esto se le llama el radio vector, la distancia que tiene que ser una cantidad positiva, mayor que 0. ¿Ya? Muy bien. X y Y puede ser positivo, puede ser negativo. Después, depende en qué cuadrante caiga, ¿no? Caiga ese ángulo. Entonces acá tenemos un ángulo que está girando en sentido antihorario, el ángulo alfa. ¿Ya? En sentido antihorario, el ángulo es positivo. Entonces, por el teorema de Pitágoras, ¿no? Porque esto realmente, aquí se puede formar un triángulo rectángulo, ¿sí o no? Aquí se puede formar un triángulo rectángulo. ¿Ya? Más tarde. ¿Te das cuenta? Entonces, este punto X, Y significa de que ha recorrido acá X espacios, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta X espacios, ¿verdad? X minúsculo. Y para Y, también de la misma manera, ¿no? Y espacios aquí, distancia Y en otras palabras. ¿Está bien? Entonces, como se ha formado un triángulo rectángulo, entonces se utiliza el teorema de Pitágoras, ¿no? La hipotenusa al cuadrado, que en este caso es el radio vector, es igual a ¿quién? A este cateto al cuadrado, que es X, ¿no? Más el otro cateto al cuadrado, que viene a ser Y. ¿Ya? Entonces, no te olvides esto de aquí. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, vamos a estudiar lo que es el ángulo en posición normal. Cuando hablamos de ángulo en posición normal, también se le conoce como ángulo en posición canónico o en posición estándar. Es lo mismo. No te olvides, ángulo en posición normal es lo mismo decir que ángulo en posición canónico o en posición estándar. En algunos libros lo puedes encontrar como posición estándar, en otros como posición canónico. Es lo mismo. Ángulos en posición normal. ¿Y qué significa esto? A ver, de que el lado inicial, mire, este lado inicial, estrictamente, a ver, este lado inicial, estrictamente, tiene que pertenecer, se llama lado inicial, ¿ya? Tiene que pertenecer al eje X positivo, ¿ya? Muy bien. Su lado final puede caer en cualquier cuadrante, dando una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas y algo más, ¿no? Eso no interesa, ¿ya? En sentido antihorario o en sentido horario. Pero, repito, para tener un ángulo en posición canónico o en posición estándar, como queremos llamarlo, o en posición normal, como queremos llamarlo, entonces, su lado inicial estrictamente tiene que pertenecer al eje X positivo y su lado final en cualquier cuadrante. Puede caer en cualquier cuadrante. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, acá su vértice viene a ser el origen del plano cartesiano. ¿Ya? Entonces, el ángulo alfa es un ángulo en posición normal. ¿Ya? Muy bien. Ahora, acá tenemos que recordar, ya les expliqué, ¿no? Que su lado inicial pertenece al eje X positivo, ¿no? O viene a ser vértice, ¿verdad? Del origen del plano cartesiano. Y su lado final en cualquier posición. Muy bien. Ahora, como punto C tenemos lo que es la definición de las razones trigonométricas de ángulos en cualquier magnitud. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, jovencitos, cuando hablamos en el triángulo rectángulo, ¿no? El seno era cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno es cateto adyacente sobre la hipotenusa, ¿verdad? Y así tenemos en el triángulo rectángulo toda la definición de las razones trigonométricas. Pero aquí vamos a trabajar en el plano cartesiano, pues. Aquí se trabaja en el plano cartesiano, ¿ya?
Entonces, miren, aquí tenemos el ángulo que está en posición normal, el ángulo alfa, porque va a partir de aquí. Este es un ángulo llamado alfa, ¿verdad? Un ángulo alfa, ¿ya? Este representa, ¿qué cosa? La distancia del origen a este punto. Vamos a llamarlo el punto o R. La distancia R lo estamos definiendo como el radio vector. Y acá un punto, ¿no? Bueno, vamos a colocar lo mismo. El X, Y. El X, Y. ¿Ya? Ya saben que aquí hay una distancia de X, ¿verdad? Y acá el eje vertical, una distancia de Y. Ya está. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, bueno, trabajar en el primer cuadrante, en el segundo y en el tercer cuadrante es lo mismo, ¿no? Solamente que el signo es lo que va a cambiar. En el primer cuadrante, obviamente que todos los signos van a salir positivos. ¿Ya? Veamos por acá. Miren, seno de este ángulo alfa, seno del ángulo alfa. Aquí es igual, opuesto sobre hipotenusa. En otras palabras, viene a ser igual a y, no te olvides, y entre r. ¿Ya está? Seno del ángulo alfa viene a ser y entre r. El coseno viene a ser, ¿qué cosa? X entre r, adyacente entre la hipotenusa. Entonces, acá esto de aquí viene a ser igual a X entre r. Muy bien. La tangente nunca olvides que es seno entre coseno. ¿Ya? La tangente, si dividimos seno entre coseno, las R se cancelan. Entonces, ¿qué me queda? Y entre X. Acá me estaría quedando Y entre X. Y es cierto, porque la tangente es opuesto entre adyacente. Y ya todos conocemos que la cotangente es la recíproca de ¿quién? La cotangente es la recíproca de la tangente. Se invierte esta fracción, esta razón, y me va a quedar aquí X entre Y. ¿De acuerdo? Muy bien. X entre Y. La secante es la recíproca de ¿quién? La secante es la recíproca del coseno. Entonces aquí viene a ser R dividido ¿entre quién? Entre X. ¿Verdad? De la misma forma, la cosecante es la inversa o la recíproca de ¿quién? Del seno. Entonces aquí viene a ser R dividido entre Y. Muy bien. ¿Ya? Pues perfecto. Ahora, jóvenes, vamos a ver los signos de las razones trigonométricas. ¿Ya? Bueno, hay varias técnicas para recordar, el signo de las razones trigonométricas. ¿Verdad? Algunos dicen, ¿no? Todas las señoritas toman café, ¿no? Algunos dicen, tienes sed, toma cielo, ¿no? ¿Cómo es? A ver, tienes sed, toma cielo. Esto es para recordar solamente los signos, ¿no? En el primero, en el segundo, en el tercero y en el cuarto cuadrante. A ver, pero también puede ser, a ver, todos, ¿no? Acá yo también lo puedo decir, todos sentimos, a ver, todos sentimos tantas cosas, ¿verdad? ¿Te das cuenta? También puede decir, ¿no? Todos sentimos tantas cosas. Eso quiere decir que en el primer cuadrante todas las razones trigonométricas son positivas, todas. ¿Ya? En el segundo cuadrante, por acá tenemos el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante, el seno, que es la primera razón, ¿con quién? Con la última razón, con la cosecante. El seno con la cosecante, el seno con la cosecante. Estas dos razones trigonométricas son positivas. Las que no ves aquí, ¿no? El resto son negativas. ¿Ya? En el tercer cuadrante, las que están en el centro, las razones que se encuentran en el centro, ¿quiénes son? Tangente con la cota
tangente. A ver, tangente, por acá voy a colocar tangente, tangente, y la cotangente, cotangente. ¿Ya? Tangente con la cotangente, estas razones trigonométricas son positivas. Las que no ves aquí, las que no encuentras aquí, el resto, en otras palabras, el resto son negativas. ¿Ya? Muy bien. En el cuarto cuadrante, solamente es positiva ¿quién? Coseno, coseno, ¿con quién? Con la secante. ¿Ya? Muy bien. El coseno con la secante. Muy bien. A ver, son positivas. ¿Ya? Un momentito, por favor. Ya, continuamos. A ver, jóvenes. Entonces, nos quedamos que en el cuarto cuadrante, este se llama tercer cuadrante, cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante, el coseno con la secante son positivos, ¿verdad? La que no ves aquí, entonces, el resto, en otras palabras, la que no encuentras aquí, el resto son negativos. ¿Ya? Muy bien. Ahí está una pequeña parte teórica, ¿no? Porque la próxima clase vamos a continuar con este tema, pero vamos a agregarle lo que son ángulos negativos y ángulos cuadrantales, cuando cae en el eje X y en el eje Y, o sea, de 0 grados, 90 grados, ¿no? De 180, 360. Muy bien. Entonces, por acá, jóvenes, tenemos el ejercicio número 1, que es simple, ¿verdad? Es simple. Señale el signo, ¿no? De esta expresión, de la expresión E. Pero para ello, primero se tiene que averiguar en qué cuadrante cae el ángulo. Veamos por acá. Miren, si tenemos por aquí 100 grados, 100 grados, 100 grados es más que 90, pero menos que 180. En otras palabras, cae en el segundo cuadrante. ¿Ya? 200 grados, de todos los ángulos hay que averiguar, ¿verdad? 200 grados, ¿dónde cae? En el tercer cuadrante. Es más que 180, pero menos que 270. Tercer cuadrante. A ver, 140, obviamente, en el segundo cuadrante. ¿Ya está? Ahora, vamos a ver. El seno en el segundo cuadrante. ¿Cómo es el seno en el segundo cuadrante? Es positivo, pues. Entonces le coloco más por el coseno en el tercer cuadrante. Coseno en el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante solamente es positiva tangente cotangente. Quiere decir que el coseno es negativo. Entre tangente de 140, tangente en el segundo cuadrante. Acá está solamente el seno con una cosecante positiva, entonces la tangente tiene que ser negativa. Ya está. Ahora, multiplicamos los signos en el numerador. Más por menos, menos, ¿entre quién? Entre menos. Y menos entre menos, ¿a qué es igual? A más. ¿Ya? Entonces, este viene a ser la respuesta. Muy bien. Continuamos a ver con la pregunta número 2. A ver, vamos a ver por acá en chat. Ya, de acuerdo. Ahí por mensaje me pueden enviar qué preguntas vamos a desarrollar, ¿ya? Las que nos vayan desarrollando, algunos son hábiles, vayan desarrollando y me dice el profesor, quiero la pregunta 9, la pregunta 8, ¿ya? ¿Está bien? De acuerdo. Muy bien. A ver, veamos por acá. La pregunta número 2. En la pregunta número 2 me dice, me dan una condición, que la cotangente del ángulo alfa es igual a menos 2. Calcular m, ¿verdad? Y aquí me dan un punto. ¿Ya? Veamos. Mira, el dato nos dice que la cotangente del ángulo alfa es igual a menos 2. Ahí está, la cotangente del ángulo alfa es menos 2. Pero alfa
Es un ángulo, aquí está el ángulo alfa, pero alfa es un ángulo en posición normal. Alfa es un ángulo en posición normal, ¿verdad? Entonces, la cotangente, aquí es igual a X entre Y. La cotangente es igual, no te olvides, abscisa, es abscisa entre ordenada. Esa es la cotangente. Ahora, yo te pregunto, la cotangente, como es abscisa entre ordenada, esto de aquí representa el eje X y el de aquí representa ¿qué cosa? El eje Y. Listo, ya está. Solamente reemplázalo. ¿Quién es X? M-5, M-5 entre Y. ¿Quién es Y? M-2. Y se acabó el problema. Es igual a menos 2. Ahora, ¿qué hago? En aspa, ¿no? M-5 es igual. Este menos 2 multiplica ambos. Menos 2M menos 2 por menos 2 sería más 4. El 2M pasa sumando. Entonces aquí me quedaría 3M es igual. El 5 pasa sumando. Aquí me quedaría ¿cuánto? 9, ¿no? 9. Entonces, M aquí es igual a 3. Positivo. Veamos aquí que no existe, ¿no? A, B, C, D, ¿no? Solamente aquí hay que cambiar el signo, ya, en la C. ¿Por qué M tiene que ser 3? A ver, vamos a averiguar por qué M tiene que ser 3 positivo. ¿Ya? Si M es 3 positivo, entonces acá me quedaría, mira, 3 menos 2 es 1. Y 1 representa el eje Y. Y es cierto, en el segundo cuadrante, el Y tiene que ser ¿qué cosa? Positivo. Si fuese menos 3, como indica acá en la C, no es cierto. ¿Por qué? Porque si es menos 3 menos 2 sería menos 5, ¿no? Y menos 5 sería en el, ¿dónde? Sería hacia abajo, ¿verdad? No puede ser entonces, ¿ya? Entonces M tiene que ser 3 positivo, ¿ya? Acá hay que borrar el signo. Muy bien. Pueden tomar notas si desean, ¿ya? Mientras yo voy borrando la primera parte. Bien. A ver. Vamos a hacer un poquito más grande para anotarlo mejor, ¿ya? Un poquito más grande. Bien. A ver, la hoja. Muy bien. Vamos a ver la pregunta número 3. ¿Ya? A ver, en la pregunta número 3 tenemos, dice, del gráfico, calcular A. Del gráfico, calcular A.
Bien. A ver, menos 4, a más 1, 1 menos a, 2. Muy bien. Dice la pregunta número 3, ¿ya? Del gráfico, calcular a. Muy bien, jóvenes. Ahora, miren, por favor, observen. ¿Ya? ¿Qué tenemos por acá? Mira, tenemos por acá un ángulo que se encuentra en posición normal, porque este ángulo no sale del eje X positivo y cae en donde? En el segundo cuadrante. Muy bien. Seguidamente, solamente observo pares ordenados, ¿verdad? Estos puntitos que pertenecen a un solo segmento, ¿verdad? Este puntito, dos puntos, ¿verdad? Que pertenecen a un solo ángulo. Entonces, tenemos solamente abscisa y ordenada. Abscisa y ordenada, nomás observa. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, no me dan el radio vector. Quiere decir que puedo utilizar la tangente o la cotangente. ¿Por qué, profesor? Dirán ustedes, mira, es que el seno de alfa, seno, coseno, tangente, cotangente, ¿verdad? Secante y cosecante. El seno del ángulo alfa es igual a y entre r. Coseno es x entre r. Tangente es y entre x. Y la cotangente es x dividido entre y. Entonces, como en el gráfico no existe el radio vector, no se puede utilizar seno, ni tampoco se puede utilizar coseno. Pues. Entonces, ¿qué más utilizar? ¿Qué razón me conviene utilizar? Me conviene utilizar o bien la tangente o bien la cotangente. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a trabajar con la tangente. Pues. A ver, la tangente del ángulo θ, a ver, la tangente del ángulo θ, ¿a qué es igual la tangente? Y entre x. Ya está. Pero y, aquí viene a ser ¿quién? 2 entre 1 menos a. Pero también puede ser igual, ¿no? La tangente y entre x, a más 1, ¿verdad? Acá puede ser a más 1, ¿entre quién? Entre menos 4. ¿Está? Listo. Suficiente. Ahí ya puedo encontrar cuánto vale a. ¿Me dejo entender? Muy bien. Entonces aquí, jóvenes, mira, multiplicamos en A. O si no, este 1 menos A, lo puedes cambiar por lo siguiente. Mira. A menos 1. ¿Ya? O sea, sacando el signo, ¿verdad? Entonces, este 1 menos A lo vamos a cambiar. A ver. 1 menos A va a ser negativo con paréntesis A menos 1. Entonces, ¿por qué lo estamos cambiando? Para que se cancele este signo, ¿verdad? Con este signo se va a cancelar. Se cancela, ¿verdad? Se cancela y se cancela. Y también, porque aquí tengo la suma de un binomio y acá tengo la diferencia. A más 1 por A menos 1, ¿no? Al momento de multiplicarlo, porque esto se va a multiplicar en alfa, va a ser lo siguiente. ¿Ves? A más 1, ¿por quién? Por A menos 1. ¿Ya? Entonces, esto de aquí, ¿a qué va a ser igual? A 2 por 4, que va a ser igual a 8. Entonces, esto se llama la suma por la diferencia. Se le conoce en álgebra como la suma por la resta, ¿verdad? O también la diferencia de cuadrados. Entonces, el alumno ya sabe esto de aquí que es a cuadrado menos 1 al cuadrado, que es 1, igual a 8. El 1 pasaría sumando, ¿verdad? Entonces yo digo, no, que a cuadrado es igual a 9. Entonces, a me va a dar dos valores. En álgebra, lógico que me va a dar dos valores, porque es una ecuación cuadrática. Sería 3 positivo y 3 negativo. Entonces yo puedo decir de que a puede ser igual a más menos 3. Pero ahora vamos a verificar, ¿verdad? Si a es positivo o a es negativo. Porque a está aquí, o estamos trabajando aquí en el segundo cuadrante. Si fuera positivo, a ver, si a vale 3. Si a vale 3. 3 más 1, 4. Entonces, y aquí, este es la ordenada, ¿no? Entonces, tiene que ser positivo porque y se va hacia arriba.
Negativo no puede ser, porque si fuera negativo, sería menos 3 más 1. Menos 3 más 1 es menos 2, y menos 2 se va hacia abajo. No caería en el segundo cuadrante. Entonces, ¿con qué me quedo? Me quedo de que, según el gráfico, A tiene que ser 3 positivo, ¿verdad? Muy bien. A tiene que ser 3 positivo. ¿Ya? Y eso tienes que marcarlo, ¿verdad? Tienes que marcarlo que es la D. Muy bien. A ver, la 4. La 4, ¿ya? La 4 o la 5, no sé. Pero la 5 no la hago porque solamente es decir el signo nada más, ¿no? La 5 está fácil. Te ubicas aquí y se acabó. ¿Ya? Vamos a continuar entonces con la pregunta 4. Si tienen alguna duda, por favor, me comunican, ¿ya? Bien. Bien. Pregunta número, a ver. Pregunta número 4. Ya. Vamos a ver la pregunta 4. La condición que me están dando, ¿ya? La condición que me están dando. A ver, vamos a leer acá. A ver, vamos a ver. No, a ver, Rodrigo. A ver, entró. Aldair Ramos. Aldair, ¿está o no está? Acá dice, profesor, ¿me puede aceptar de nuevo porque está fallando mi conexión? ¿Ya está dentro? Sí, ¿no? Ya está dentro, ¿no? Muy bien. Sí, puede ingresar, no hay problema. Puede ingresar, ¿ya? A ver, vamos a continuar, jóvenes. Vamos a continuar con la pregunta número 4, ¿ya? Veamos. En la pregunta 4 dice, ¿no? Si se cumple que seno del ángulo phi es igual a menos 3 quintos, y el ángulo phi pertenece al cuarto cuadrante, ¿ya? Calcular S, que es igual a la secante del ángulo phi menos la tangente del ángulo. ¿Ya?
Muy bien. A ver, hay otro chat. Ya, muy bien, Aldair. Ya, ok. Vamos a ver, jóvenes, por acá tenemos esta condición, ¿no? Que el ángulo phi pertenece al cuarto cuadrante, ¿ya? Miren, por acá, la condición nos dice de que el seno del ángulo phi es igual a menos 3/5. El seno en el plano cartesiano, porque estamos hablando en el plano cartesiano, el seno es igual a y entre r, ¿verdad? Y entre r. El radio vector siempre va a salir positivo. Entonces el radio tiene que ser igual a 5, pues, ¿ya? Entonces de aquí yo puedo decir, ¿no? De aquí yo puedo decir de que el radio vector es igual a 5. Y obviamente y tiene que ser ¿cuánto? Menos 3. Ahora, ¿qué falta? Ya tenemos el radio vector, ¿no? Tenemos el eje de las ordenadas, que es y, ¿no? Falta el eje de las abscisas. La abscisa falta, que es x. Entonces, esto de aquí se utiliza por el teorema de Pitágoras. Pero ustedes saben ya que existe un triángulo que es el 3, 4, 5. ¿Y esto de aquí es? Pues, mira, por acá. Por decir, a ver, este es el eje X, ¿verdad? Este es el eje Y. Y este es el radio vector. El radio vale 5, ¿verdad? El eje Y vale menos 3. Es un triángulo hacia abajo, ¿no? Es igual a menos 3. Ahí está, mira. 3, este tiene que ser ¿cuánto? 4. Obvio. 3, 4 y 5. ¿Ya? Entonces, X es igual a 4. Pero un momento. Como se trabaja en el plano cartesiano, puede ser de que X sea 4 o menos 4. Hay que tener bastante cuidado. Aquí dice que está en el cuarto cuadrante. Ajá. Entonces, rapidito hacemos con un borrador. Primero, segundo, tercero, cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante, ¿verdad? El eje X es positivo y el eje Y es negativo. ¿Verdad? Está cayendo en el cuarto cuadrante. Entonces, el eje X tiene que ser como positivo. Ahí está, X vale 4. Ahí está. Muy bien. Ahora vamos a solamente reemplazar los valores que me están pidiendo, ¿verdad? Me están pidiendo S. S es igual a la secante, mira. Esto es lo que me piden, secante del ángulo phi. Y la secante de ese ángulo, en el plano cartesiano, la secante es R dividido entre ¿quién? Entre X, menos la tangente. La tangente es Y entre ¿quién? Entre X. Y solamente reemplaza valores. R, ¿cuánto vale R? Ajá, R vale 5. X, ¿cuánto vale? 4. Muy bien. Menos Y, ¿cuánto vale Y? Menos 3, ¿verdad? Menos 3. Entre X, ¿cuánto vale X? X vale 4. Todos sabemos que cuando hay dos menos juntitos se convierte en suma, ¿verdad? Entonces aquí sería 5 más 3. Esto quedaría en ¿cuánto? En 8 dividido entre 4. Y esto es igual a ¿cuánto? A 2. ¿Ya? Esto de aquí viene a ser la respuesta. Muy bien. ¿Ya? La respuesta no hay aquí, claro, ¿no? Bueno, pero es 2. ¿Ya? Muy bien. La 5 le comenté que no lo iba a hacer, ¿verdad? La 5 no lo voy a hacer. Muy bien. Vamos a hacer la pregunta número 6, ¿ya? La 6. Vayan pidiendo su pregunta, por favor, ¿ya? Porque piensan ustedes que no puede salir. A ver, la número 6. La 6. Por acá dice la pregunta 6, ¿ya? Si cotangente del ángulo beta, si la cotangente del ángulo beta es igual a menos
0,3 y el por 20. Pertenece al segundo cuadrante. Ya pertenece al segundo cuadrante. Calcular J, que es igual a seno del ángulo beta, seno de beta, por el coseno del ángulo beta. ¿Ya? Seno de beta por coseno del ángulo beta. Y es fácil, ¿verdad? Es simple, ¿ya? Muy bien. A ver. Muy bien. ¿Ya está? A ver. Condición que la cotangente del ángulo beta, vamos a ver por acá la condición de que la cotangente del ángulo beta, este es un decimal periódico puro, ¿verdad? Ya saben ustedes que se va a dividir entre 9. En otras palabras, va a ser negativo 3 entre 9. Van a la calculadora, dividan 3 entre 9, nos va a salir 0,3333333, ¿verdad? Muy bien. Ahora, aquí le saco la tercia. Tercia 1, tercia 3. Esto aquí va a ser igual a menos 1 entre ¿quién? Entre 3. ¿Ya? Menos 1 entre 3. Pero la cotangente en el plano cartesiano, la cotangente aquí es igual a x entre y. Muy bien. Ahora, x en el segundo cuadrante, ojo, el x aquí entonces se deduce, aquí yo puedo decir que x, vamos a ver cuánto vale x, cuánto vale y cuánto vale el radio, ¿ya? Como estamos trabajando en el segundo cuadrante, ¿verdad? Así rápidamente, primero, segundo, el eje X es negativo y el Y obviamente es positivo, ¿verdad? Acá en el segundo cuadrante. Entonces, el X, ¿cuánto tiene que ser? Menos 1, Y es menos 3, disculpe, y el radio vector, ¿no? ¿Cómo se utiliza? Gracias al teorema de Pitágoras, ¿verdad? ¿No? Donde X y Y vienen a ser los catetos. Lo elevas al cuadrado, 9, lo elevas al cuadrado, 1, y su raíz cuadrada, ¿verdad? Sería raíz cuadrada de 10. ¿Ya está? Muy bien. Seguidamente, vamos a ver cuánto vale J. J, ¿a qué es igual? Seno de beta. A ver. Seno, ¿a qué es igual seno? Y entre el radio. Por coseno, coseno que es igual a x entre el radio. Reemplazamos valores y, 3 entre la raíz cuadrada de 10 por x, ¿cuánto es? Menos 1 entre la raíz cuadrada de 10. Ahí está. J es igual menos 3 sobre 10, ¿no? Porque esto se multiplica y se hace 10. Menos 3 décimos, que es igual a negativo 0,3. 0,3, ¿ya? Muy bien. Sería la B de bueno, ¿ya? Muy bien. Ahí no hay ningún problema. Veamos entonces la pregunta número 7, ¿ya? La 7. La 7 vamos a ver. O ustedes elijan, ¿ah? La 7, pues la 8, la media. ¿Ya? Muy bien. A ver, vamos a hacer la pregunta entonces número 7, ¿ya? En la pregunta 7 dice, ¿no? Tangente del ángulo teta, la tangente del ángulo teta, a ver, es igual a un tercio. Es igual a un tercio. Además, pi es menor que teta y es menor que 3 pi medios. ¿Ya? Muy bien. A ver, calcular S, que es igual a la cosecante del ángulo menos la secante del ángulo dividido entre cosecante del ángulo más la secante de este mismo ángulo
más la unidad. ¿Ya está? Muy bien. Entonces aquí tenemos un intervalo, ¿verdad? Ahí tenemos un intervalo. A ver, miren, tenemos por acá de que pi es menor que el ángulo, pero el ángulo es menor que 3 pi medios. Muy bien, jovencitos. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de pi como ángulo, se sobreentiende que es 180, ¿verdad? Entonces, esta expresión es 180 grados sexagesimales. Y este 3 pi medios es 270 grados, porque pi medios es 90. Pues. Pi dividido entre 2 es 90, multiplicado por 3 es igual a 270. Quiere decir que el ángulo θ pertenece a qué cuadrante. A ver, primero, segundo, tercer cuadrante o cuarto cuadrante. Está entre 180, el ángulo se encuentra entre 180 y 270. ¿Verdad? Pertenece al tercer cuadrante. Muy bien, ¿ya? Entonces, en el tercer cuadrante, el alumno tiene que tener presente algo, de que tanto X como Y tienen que ser ambos negativos, ¿no? Entonces, en el tercer cuadrante es lógico decir que la tangente es positivo. ¿Por qué? Porque la tangente es Y entre X. ¿Por qué? Negativo, ¿no? En el tercer cuadrante Y y X negativo. Menos entre menos se va a hacer más, pues. ¿Ya? Pero ya tú tal vez sabes que la tangente en el tercer cuadrante, Y y X tienen que ser ambos negativos. Y el radio es obvio decir que va a ser positivo. ¿Ya? A ver, veamos. Por acá. La otra condición, ¿cuál es? De que la tangente, ¿verdad? De que la tangente del ángulo θ es igual a 1/3. ¿Ya está? Entonces, la tangente, ¿a qué es igual tangente? Y dividido entre X. De aquí se puede decir, de aquí yo puedo decirlo, entonces, X, Y el radio. Veamos acá. Como se encuentra el ángulo en el tercer cuadrante, X tiene que valer 3, pero negativo. Y tiene que ser menos 1, pero también negativo. Y ya saben cómo se saca el radio vector, ¿verdad? Muy bien. ¿A qué es igual esto de aquí? A la raíz cuadrada de, a la raíz cuadrada de 3. ¿Ya? Muy bien. Lo reemplazamos. A ver, luego, ¿qué me piden a mí? Me piden, lo reemplazamos, ya me piden S, que es igual, cosecante. La cosecante de un ángulo es R dividido entre Y. ¿Sí o no? La cosecante es R entre Y. Y la secante es R entre X. A ver, cosecante, R, raíz de 10, ¿verdad? ¿Entre quién? Entre Y, pero Y vale menos 1. Entre menos 1, simplemente es menos la raíz de 10. Menos la secante, de nuevo, raíz de 10. ¿Entre quién? Entre X, ¿verdad? Pero X aquí es menos 3. Menos 3. Pero aquí, mira, ya para, como ustedes ya están en este grado, que entienden estas expresiones, menos entre menos, aquí le voy a colocar más. ¿Ya? Entre. Cosecante, ¿a qué es igual? Ya hemos dicho que la cosecante sale menos la raíz de 10, ¿no? Más la secante es, ¿no? 10, raíz de 10, ¿entre quién? Entre X, ¿verdad? Que es menos 3, ¿verdad? Menos 3. ¿Ya? Como aquí es menos y acá es más, esto se va a hacer menos. ¿Sumándole quién? Sumándole la unidad. ¿Ya? Ahí está. Eso es lo que me piden. Ahora, S, ¿a qué es igual? Aquí tenemos la fracción principal, ¿verdad? Ahí tenemos la fracción principal. Y ya ustedes saben de aquí. 3 por menos raíz de 10, menos 3 raíz de 10, más 1 raíz de 10 me queda menos 2 veces la raíz de 10, dividido entre ¿cuánto? Entre el mismo denominador, pues. ¿Qué es cuánto? Que es 3. Muy bien. Acá lo mismo, ¿verdad? Lo mismo. Acá 3 por raíz de 10 negativo sería menos 3 raíz de 10. Menos raíz de 10, acá me va a quedar menos 4 raíz de 10. ¿Entre cuánto? Entre 3. ¿Verdad? Sumándole quién? Falta el 1.
Muy bien, hasta ahí vamos perfecto. Y lo que me queda es lo más fácil del mundo, simplificar. Denominador con denominador se van. Su A, se cancela, ¿verdad? El negativo, mira, el negativo con el negativo también se van. Hasta la lista baby se van. También, ¿qué se va? Se va raíz de 10. Ajá, raíz de 10 con raíz de 10 también se van. Ajá, muy bonito. Ahora me estaría quedando 2 cuartos más la unidad. 2 entre 4, ¿ya? Le saco la mitad. Le saco la mitad 1, la mitad 2. Muy bien, me quedará 1/2 más 1. ¿No? 1/2 más 1. ¿Cuánto es 1/2 más 1? Sería 3/2. Y esa es la respuesta a esa pregunta, que sería la B. Muy bien. Pueden tomar nota, jóvenes. ¿Ya? A ver, ahí tengo un mensaje. La 10. Muy bien, Camargo, la pregunta 10. Vamos a hacer la pregunta 10. Claro, porque ya la número 8 o la 9 son similares, ¿no? Son similares, ¿ya? Vamos a continuar entonces con la pregunta 10. A ver. En la pregunta 10 dice, si tenemos que 3 a la tangente de θ más 1, 3 elevado a la tangente de θ más 1, es igual a 27, ¿ves? Es igual a 27. ¿Ya? Es igual a 27. Y además, el ángulo θ, pertenece, a ver la pregunta 10, al tercer cuadrante. Al tercer cuadrante. ¿Ya está? Calcular E, me piden calcular E, que es igual a la cosecante del ángulo menos la secante del ángulo. ¿Ya? Muy bien. Ya, chicos. A ver, 3 elevado a la tangente de θ más 1 igual a 27, donde el ángulo pertenece al tercer cuadrante. Calcular cosecante menos secante. Listo. ¿Cuál es la condición que me están dando? El dato, ¿no? El dato, este de acá, esta ecuación, ¿verdad? Acá hay una ecuación. Por acá, observe, ¿eh? 3 elevado a la tangente de θ más 1 igual a 27. Pero 27 lo puedo expresar como si fuera 3 al cubo. ¿Ya? Entonces yo digo 3 al cubo. Entonces tenemos una ecuación, ¿no?, de bases iguales. Si las bases son iguales, entonces se sobreentiende que los exponentes también tienen que ser iguales. ¿No? Muy bien. Entonces yo digo, ¿no? Por acá yo digo de que la tangente del ángulo θ más 1 es igual a 3. La tangente del ángulo θ es igual a 2. ¿Verdad? Pero como estamos hablando de razones trigonométricas, se sobreentiende que aquí hay un invisible. Y también la tangente es y entre quién? Entre x. Pero, como estamos trabajando en el tercer cuadrante, ya hemos dicho, en el tercer cuadrante, ¿verdad? X negativo y Y negativo. Ajá. Entonces yo digo de aquí yo puedo decir, ¿no? De aquí yo puedo decir, de que vamos a encontrar los valores de X, Y el radio vector. X, Y el radio vector. Muy bien. Aquí mira, X es 1, pero estamos trabajando en el tercer cuadrante, sería menos 1. Y, aquí es 2, pero estamos trabajando en el tercer cuadrante que tiene que ser menos 2. ¿Verdad? Porque menos 2 entre menos 1, menos entre menos se hace más, pues. ¿Ya? Muy bien. Ahora, el radio eleva al cuadrado esta expresión, 4. Eleva al cuadrado esta expresión, 1. Súmalo, 5. Su raíz cuadrada de 5. ¿Ya está? Muy bien.
Ahora, ¿qué me piden a mí? Me piden, a ver, que es igual a la cosecante. Pero cosecante, ya tiene que estar acá. La cosecante que es igual, R, voy a colocarlo aquí, ¿ya? R entre Y, menos la secante, también es R entre X. Ya está. El radio, raíz de 5 entre Y. ¿Cuánto vale Y? Y vale menos 2. Menos el radio es igual a la raíz cuadrada de 5 entre X. ¿Cuánto vale X? Menos 1. ¿Ya está? ¿Ya? Y aquí es obvio decir que menos entre menos se hace más, ¿verdad? Se hace más. Aquí, más entre menos, aquí le voy a colocar menos, ¿ya? Muy bien. Muy bien. El 1, ¿qué hago con el 1? El 1 se sobreentiende. ¿Sí o no? El 1 se sobreentiende, ¿ya? El 1 se sobreentiende, profesor. Ahí lo voy. ¿Qué me queda aquí? A ver, este multiplica 2 raíz de 5 menos raíz de 5. ¿Cuánto es? A ver, repito. 2 por la raíz de 5, que se multiplica. 2 por raíz de 5 es 2 raíz de 5. Menos raíz de 5, ¿qué me queda? Raíz de 5, ¿entre cuánto? Entre el mismo denominador que estos. Ahí está. Esa es la respuesta. Sería raíz de 5 entre 2. La respuesta sería la D de dedo, ¿no? La D de dedo. Muy bien. A ver, otra preguntita por ahí, por favor. Ya, vamos a continuar entonces con la pregunta número 11, ¿ya? Vamos a ver la 11. A ver, vamos por acá, la 11. A ver. La pregunta 11. A ver, si se compruebe que alfa pertenece al segundo cuadrante, ¿ya? Ahora aquí dice, a qué cuadrante pertenece, a qué cuadrante pertenece alfa entre 2 más 70? ¿Ya? A ver, atención a esta pregunta porque de la misma manera vas a desarrollar de tu actividad domiciliaria la pregunta 4, ¿ya? Muy bien. A ver, por acá hay un mensaje. Ok, no te preocupes, hijo. Ya, a ver. Repito, presta bastante atención en la pregunta número 11 porque es similar a tu actividad domiciliaria, la pregunta 4, ¿ya? Muy bien. A ver, por acá. Mira, ¿cuál es la condición? ¿Cuál es el dato que me están dando? El dato dice de que alfa pertenece al segundo cuadrante, ¿verdad? Si alfa pertenece al segundo cuadrante, eso implica, por acá, eso implica a que este ángulo alfa se encuentra entre, a ver, si está en el segundo cuadrante, significa de que alfa, ¿dónde se encuentra? Se encuentra entre 90 y 180. ¿Es cierto? ¿Sí o no? Es cierto. Ya está. Alfa se encuentra entre 90 y 180. En otras palabras, está en el segundo cuadrante. Yo deseo saber esta expresión alfa medio más 70 en qué cuadrante se encuentra. Entonces aquí, ¿qué tengo? Alfa dividido entre 2. ¿Sí o no? Alfa dividido entre 2. Pero acá tengo alfa. ¿Qué hago para que ese alfa quede dividido entre 2? A cada uno de los términos de la inecuación tendría que dividirlo entre 2. Pues. ¿Ya? Entonces yo digo, ¿no? 90 entre 2, ¿cuánto es? 45.
menor que alfa medios. Menor que 180 entre 2, ¿cuánto es? 90. ¿Ya está? Así de simple. Seguidamente, yo deseo alfa medios más 70. Ya tengo alfa medios. ¿Qué falta? Sumándole 70. Entonces, a cada uno de los términos tendría que sumarle ¿cuánto? Tendría que sumarle 70. ¿Ya? Veamos por acá. 45 sumándole 70, ¿cuánto sería? 115, si no me equivoco, 115. Menor que alfa medios más 70 y es menor que 90 más 70, ¿cuánto es? 160. ¿Ya, jóvenes? Entonces, esta expresión alfa medios más 70, alfa medios más 70 se encuentra ¿en dónde? A ver, ¿quién me dice? Si está entre 115 y 160, obviamente se encuentra en el segundo cuadrante. Entonces, esta expresión pertenece al segundo cuadrante. Entonces, o por lo tanto, yo puedo decir con mucha seguridad, sin temor a equivocarme, de que alfa medios más 70, ¿verdad? Pertenece al segundo cuadrante. ¿Ya? Muy bien. Ahí está. Sería la B de bueno, ¿no? La B. Respuesta, la B. ¿Ya? Muy bien. Así de simple, ¿no? Veamos la pregunta número 12, ¿ya? En la pregunta 12. Bien. Pregunta número 12. A ver, tenemos que la cotangente del ángulo alfa, es igual a 2,4, ¿verdad? Y además, la otra condición, y además, la cosecante del ángulo alfa es menor que 0, ¿ya? Sabiendo que alfa es un ángulo en posición normal. Entonces aquí yo digo que alfa se encuentra en posición normal. ¿Ya? Muy bien. Alfa se encuentra en posición normal. Me piden que halle P, que es igual, a ver, es igual a 2 seno de alfa más un cuarto coseno de alfa. ¿Ya? Ahí está. Muy bien, jóvenes. A ver, ¿cuáles son las condiciones? Primero tengo que observar todas las condiciones que me están dando de ese problema. ¿Ya? Después ya observo lo que me están pidiendo, ¿no? Bien, la cotangente del ángulo alfa es 2 enteros 4 décimos. Y además la cosecante del ángulo alfa es menor que 0. ¿Ya? Alfa es un ángulo en posición normal, halle 2 seno de alfa más un cuarto coseno del ángulo alfa. Muy bien. Ahí está, las condiciones. Muy bien. Entonces, a ver, por condición, la cotangente del ángulo alfa, este decimal expresado en fracción es 24 entre 10, ¿verdad? 24 décimos. Muy bien. Esto de aquí es 24 décimos. ¿Ya está? Y aquí solamente hay que sacarle la mitad, mitad. Mitad, aquí sería 12 quintos. ¿Ya? La cotangente, jóvenes, es igual colocar, a ver, la cotangente es X entre Y. ¿Está bien o no? Muy bien. La pregunta es ahora, ¿no? ¿En qué cuadrante se encuentra el ángulo alfa? Esa es la gran duda, ¿verdad? Vamos a averiguarlo, pues, ¿no?
Mira, y también me dan por acá, ¿no? Y también me dan por acá, de que la cosecante del ángulo alfa es menor que cero. Y si es menor que cero, si es menor que cero, puede existir dos posibilidades. ¿Ya? A ver, vamos a ver cuáles son las posibilidades. Esto de aquí lo voy a borrar, ya para tener espacio. A ver, esto lo voy a borrar. A ver. Y también yo digo, ¿no? Que la cosecante del ángulo alfa es menor que cero. Entonces, como le vuelvo a repetir, hay dos posibilidades. Profesor, pero ¿por qué hay dos posibilidades? Mire, a ver, observe por acá, ¿ya? Hay que recordar, porque recordar es volver a sufrir. Mire, si aquí tenemos el primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y acá tenemos el cuarto cuadrante, ¿verdad? Entonces, en el primer cuadrante, todas las razones, todas son positivas, ¿verdad? Muy bien. En el segundo cuadrante es positiva el seno con la cosecante, ¿no? Cosecante. Estas dos razones en el segundo cuadrante son positivas. En el tercer cuadrante, tan con cos. En el cuarto cuadrante, ¿no? Cos con sec. ¿Cierto, verdad? Acá son positivas y acá son positivas. A ver, pero acá dice que el coseno del ángulo alfa es menor que cero. En otras palabras, el coseno de ese ángulo es negativo. En el primer cuadrante no puede estar. ¿Por qué? Porque todas son positivas. Pues si acá dice que tiene que ser un número negativo. A ver, en el segundo cuadrante, la cosecante tampoco puede ser. Porque aquí dice que la cosecante tiene que ser menor que cero. Y acá dice que la cosecante en el segundo cuadrante es positivo. Tampoco puede ser. Por eso le dije que solamente había dos posibilidades. ¿Verdad? Puede estar en el tercer cuadrante o en el cuarto cuadrante. Entonces, aquí yo puedo decir, puede estar en el tercer cuadrante o puede estar en el cuarto cuadrante. ¿Ya? Muy bien. Ahora, miren, ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede por acá? ¿Ya? Aquí, la cotangente, la condición de la cotangente es que es una expresión positiva. ¿Y dónde la cotangente es positiva? En el tercer cuadrante. Ajá, muy bien. Entonces, la cosecante, vuelvo a decir, la cosecante aquí dice que es una cantidad negativa. Eso ocurre en el tercer y en el cuarto cuadrante. Pero también hay otra condición de que la cotangente le están dando una expresión positiva. Y la cotangente es positiva en el tercer cuadrante. Ajá, entonces me quedo aquí. Este de aquí en el cuarto cuadrante no puede ser porque la cotangente en el cuarto cuadrante es negativa. Listo. Entonces, se dice, o ya se conoce, de que el ángulo alfa pertenece al tercer cuadrante. ¿Está? Muy bien. Y en el tercer cuadrante, ¿no? El X y el Y, ambos son negativos. ¿Ya? A ver, así. Entonces, ya sabe el alumno de que la cotangente es X entre Y. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, yo puedo decir, ¿verdad? X, Y el radio. A ver, X, ¿cuánto vale? X es igual a 12. ¿Pero 12 qué? 12 negativo. Pues estamos trabajando en el tercer cuadrante. ¿Ya? Y también negativo. Porque menos entre menos va a ser más. Negativo Y sería menos 5. Por el teorema de Pitágoras, ya saben, ¿no? Que existe un triángulo que tiene como catetos 12, 5. Cateto 12, cateto 5, lo hipotenusa 13. Eso lo saben. Y X y Y en el plano cartesiano son los catetos. Ahí está. 5, 12. Entonces el radio vector, ¿cuánto tiene que hacer? 13. Pues. 13. O si no, lo haces por Pitágoras. Lo elevas al cuadrado, 144. Lo elevas al cuadrado, 25. La suma de ellos, 169. Y la raíz cuadrada de 169, ¿cuánto es? 13. ¿Ya está? 13. Muy bien.
Seguidamente, ahora sí me piden, ¿no? Me piden, ¿qué me piden a mí? Me piden el valor de P, que es igual a 2 veces seno del ángulo alfa. Recordamos, seno es Y entre el radio. Y, ¿cuánto vale Y? Menos 5. Entre el radio, ¿cuánto vale el radio? 13. Muy bien. Más la cuarta parte, un cuarto de coseno. Recordamos, coseno a qué es igual? A X entre el radio. X, ¿cuánto vale X? Menos 12 entre el radio que es igual a 13. Listo. ¿Ya? Aquí no puedo simplificar. Arriba, abajo no se puede simplificar aquí. Acá sí, miren. Acá sí. Arriba, abajo, cuarta 1, cuarta 3. Entonces, ¿qué hago aquí? Que P es igual a 2 por menos 5 menos 10 entre 13. Acá, ver, ¿qué me queda? Más por menos 3 entre 13. Aquí, menos 10 menos 3, yo puedo sumar el numerador, ya que tengo fracciones homogéneas. Sería menos 13 entre 13. Por lo tanto, se puede decir de que P es igual a ¿quién? A menos 1. ¿Ya? Esa es la respuesta de la pregunta número 12. Sería la A de Alita. ¿Ya? Muy bien. Respuesta la A. Así es, jovencitos. A ver. Ahora nos queda la número 13 y 14. ¿Ya? Espero que en tu actividad domiciliaria ya no tengas ningún problema. Bien. ¿Alguna pregunta? A ver, hasta ahí. Voy a tomar foto a los 24 participantes. Bueno, 23. Un poquito. Ya. Ahora sí, continuamos con la siguiente pregunta, ¿ya? A ver, la 13 dice, si el ángulo θ es un ángulo en posición normal del segundo cuadrante, bueno, eso está simple, ¿ya? Eso no la voy a hacer. Eso está simple. Vamos a hacer la 14, ¿ya? La 14. Y un problema, a ver, que de repente por acá. Ya. A ver, vamos a hacer la 14, ¿ya? Y después veremos qué problema hacemos. A ver. La pregunta 14. ¿Ya? A ver, dice, se tiene que, en la pregunta 14, ¿ya? Se tiene que el coseno del ángulo θ, es mayor que 0. Además, 8 elevado a la tangente de θ más 1 es igual a 4. Calcule el valor de seno del ángulo θ. ¿Ya? Esto es lo que me están pidiendo calcular. Y está fácil. ¿Ya? Muy bien. A ver. Mis jóvenes. Bien. Ahora, miren, por acá. Primero vamos a desarrollar la ecuación, ¿ya? Esta ecuación. A ver. Veamos por acá. 8 como base y 4 como base. 8 como base y 4. Ese 8 lo puedes usar como si fuera 2 al cubo, ¿no? Y el 4 como si fuera 2 al cuadrado. Muy bien. Entonces por acá le digo, ¿no? 2 al cubo que multiplica a la tangente del ángulo θ más 1
igual a 4, que es igual a 2 al cuadrado. ¿Qué hago ahí? Se cancela, ¿no? Se cancela 2 y se cancela 2, ¿verdad? Si desean, este 3 multiplica a ambos. 3 tangente de teta más 3. O si no, este 3 que está multiplicando pasa dividiendo el 2. Si las bases son iguales, se sobreentiende que los exponentes también tienen que serlo. Entonces digo acá, ¿no? Multiplicamos ya, a ver. 3 tangente de teta más 3 por 1, 3 es igual a 2. Listo. El 3 pasa restando. Aquí me queda que 3 tangente de teta es igual a menos 1. Ya, el 3 pasa restando. 2 me quito 3 menos 1. Entonces, ¿qué digo aquí? Que la tangente del ángulo teta es igual a menos 1 entre menos 1 entre 3. Y obviamente la tangente, ya sabe el alumno que es y entre x. Muy bien. Por otro lado, por otra parte, yo tengo que el coseno del ángulo teta es mayor que 0. A ver, el coseno del ángulo teta es mayor que 0. Entonces, en el primer cuadrante puede estar. Bueno, hay dos posibilidades aquí también. Que puede estar en el primer cuadrante o ¿dónde más puede estar? Porque en el segundo no puede estar porque en el segundo solamente es positivo. Ojo, coseno es positivo porque es mayor que 0. Entonces, en el segundo no puede estar porque en el segundo cuadrante el seno con la cosecante, esas dos razones son las únicas positivas. ¿Ya? En el tercero tampoco, porque tangente con la cotangente en el tercer cuadrante es positivo. Está bien, aquí en el cuarto cuadrante, ¿no? Claro, en el cuarto cuadrante. Pero, por acá, mira, acá me dice que la tangente es menos 1/3. Entonces, el ángulo θ no puede estar en el primer cuadrante. ¿Por qué? Porque en el primer cuadrante todas las razones son positivas. Y acá me dice que es menos 1/3, no puede ser. Eso aquí descartado. Entonces, ¿qué me queda? El cuarto cuadrante. Se deduce entonces de que el ángulo θ pertenece al cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante, a ver, en el cuarto cuadrante, ¿quién es positivo y quién es negativo? En el cuarto cuadrante, el eje X, ¿verdad? Está acá, ¿ves? X, Y. El eje X en el cuarto cuadrante, positivo, y el eje Y, negativo. ¿Ya? Muy bien. Veamos por acá. Entonces, yo puedo decir aquí de que X, Y el radio. Ven, mire, X positivo, entonces tiene que ser 3. Y negativo, Y tiene que ser menos 1. Y el radio vector, ya saben, teorema de Pitágoras. Eleva al cuadrado, la suma y le extrae la raíz cuadrada. Sería raíz cuadrada de raíz cuadrada de X. ¿Ya? Muy bien. Ya no te voy a enseñar pues el teorema de Pitágoras, ¿no? Porque eso todos lo saben. Ya está. Por lo tanto, ¿qué me piden a mí? Me piden a mí seno del ángulo θ. Y seno, no te olvides, seno que es y entre r. Y, ¿a qué es igual? Menos 1 entre r, que es raíz cuadrada de x. ¿No? Entonces, ¿cuál es lo correcto? Es la A. ¿Verdad? Ahí estamos verificando que es la A. Muy bien. A ver, ahí tengo un chat. Vamos a ver. Tangente de θ es igual a la raíz de 20 más tangente de θ igual al punto de seno es me lo mandas en foto. Ya. Bien. Vamos a ver jóvenes por acá. La pregunta, bueno, ya hemos hecho prácticamente todos, ¿no? Todas las preguntas.
¿Alguna duda en tu actividad domiciliaria? ¿No tienen una duda? ¿Ya? Veamos. Entonces yo voy a escoger una pregunta, ¿ya? Ya, la 13 nomás, pues, ¿ya? La 13. Vamos a hacer la 13. A ver, la pregunta 13. En la pregunta 13 dice, siendo el ángulo θ un ángulo en posición normal, siendo θ un ángulo en posición normal. Θ es un ángulo en posición normal. ¿Ya? Muy bien. Del segundo cuadrante. Muy bien. Entonces, el ángulo θ pertenece al segundo cuadrante. Listo. Muy bien. ¿Qué más dice? Donde la tangente de θ es igual a menos 3 medios. ¿Ya? Calcule el valor de E. Piden calcular E, que es 3 más la raíz cuadrada de 13, ¿verdad? Por el seno de θ más el coseno del ángulo. Listo. Muy bien. ¿Ya? A ver, la condición es que la tangente del ángulo θ, a ver, la tangente del ángulo θ es menos 3 medios. Y la tangente, por teoría, la tangente a qué es igual, y entre x, ¿verdad? Como estamos trabajando en el segundo cuadrante, a ver, en el segundo cuadrante el eje x es negativo, ¿ya? Hay que tener cuidado. El eje y, ojo, repito, estamos trabajando en el segundo cuadrante. Acá, ¿verdad? Segundo cuadrante. Y en el segundo cuadrante, el eje x como es negativo y el eje y positivo. ¿Ya? Entonces aquí dice que x es igual a 2, ¿no? Este menos lo puedo dejar acá. ¿Ya? Porque más entre menos sigue siendo menos. Entonces se sobreentiende aquí de que x tiene que ser ¿cuánto? Menos 2. Y ¿cuánto tiene que ser? 3 positivo, ¿verdad? Y el radio vector, ¿saben cómo sale, no? 9 más 4, 13. Sería raíz cuadrada de 13. Listo. Seguidamente, vamos aquí a calcular E. ¿E a qué es igual? 3 más la raíz cuadrada de 13 multiplicado por seno. Seno, ¿a qué es igual? Y, sería 3 entre la raíz de 13. ¿Más quién? Más coseno. Coseno, ¿qué es igual? Menos 2, ¿no? X entre R. Menos 2 entre raíz cuadrada de 13. Acá, más por menos me da menos, ¿verdad? Muy bien. Aquí, bajo 3, raíz cuadrada de 13, efectúo lo que está dentro del paréntesis. Como es una resta de fracciones homogéneas, se escribe el mismo denominador, raíz cuadrada de 13, y se resta 3 menos 2, ¿cuánto es? Es 1. ¿Qué hago aquí? Se cancela raíz de 13 con la raíz de 13 se van. Y solamente me estaría quedando 3 más 1. ¿Cuánto es? 4. Esa sería la respuesta. La D, ¿no? La D. Esa es la respuesta, ¿ya? Muy bien, jóvenes.